Hola a todos, hoy exploraremos la evolución de la educación y la pedagogía desde las culturas antiguas hasta la Edad Media. A lo largo de este recorrido veremos cómo las ideas sobre la educación y las enseñanzas actuales fueron moldeadas por las civilizaciones antiguas y medievales, hasta formar las estructuras educativas que se conocen hoy en día, desde las primeras escuelas de escribas en Mesopotamia hasta las universidades medievales. La educación ha sido clave en el desarrollo social e intelectual de la humanidad. Hablemos primero de las culturas de América antes del descubrimiento. Estas eran diversas y se ajustaban a las necesidades de cada cultura. Se centraban en transmitir conocimientos prácticos, habilidades de supervivencia y valores comunitarios. Las enseñanzas se impartían a través de la tradición oral, los rituales y las actividades cotidianas. En la cultura azteca, la educación era obligatoria y se impartía en los hogares y en las escuelas especializadas que se llamaban Tepochcali, de formación militar, y el Calmecac, de formación religiosa y científica. La educación en la cultura maya. Los nobles recibían formación en historia y liderazgo, mientras que los campesinos aprendían sobre agricultura y artes. La educación estaba centrada en la matemática, la astronomía y la escritura. En la cultura inca, el sistema educativo Yayahuasi era elitista, preparaba líderes, enseñaba a los nobles sobre administración, astronomía y religión, mientras que los demás aprendían oficios. La educación en la cultura de Mesopotamia. La educación estaba enfocada en la formación de escribas, sacerdotes y administradores en una escuela que se llamaban Eduba o casa de las tablas. Se enseñaba matemáticas, astronomía y leyes. Los estudiantes aprendían a escribir en tablillas de arcilla, utilizando escritura cuneiforme. En el antiguo Egipto, la educación estaba reservada para la élite y los futuros escribas. Se centraba en la formación de sacerdotes y funcionarios, que eran las élites sociales. Se enseñaban jeroglíficos, matemáticas, astronomía y administración. Los templos eran los centros de enseñanza. En la antigua Grecia, la educación se enfocó en la práctica de las libertades y la democracia, y era diferente en los dos más influyentes ciudades-estado, que eran Atenas y Esparta. En la primera, los estudiantes se formaban en los gimnasios y luego se licenciaban. En Esparta era lo contrario, se enfocaban en la formación militar, para los varones y para las niñas en los hogares. La educación alcanzó su máximo esplendor con los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes desarrollaron ideas pedagógicas que sentaron las bases de la educación occidental. Platón fundó la Academia de Atenas, Aristóteles fundó el Liceo. Allí se promovieron las enseñanzas basadas en el diálogo y la reflexión filosófica. En la antigua Roma, los romanos se apropiaron de muchas ideas de los griegos. Ellos invadieron a los griegos y de ahí tomaron ideas, pero les dieron un carácter más pragmático. Quintiliano, por ejemplo, fue un educador romano que destacó la importancia de la oratoria y escribió instituciones oratorias. Cultura China antigua. La educación se caracterizaba por la falta de idealismo en su religión y su cultura. La enseñanza se enfocaba en inculcar la obediencia obligatoria a través de la literatura clásica china. Tenía un fuerte carácter político y se enfocaba en los rituales y ceremoniales, más no en los aspectos espirituales profundos. Cultura India antigua. La educación en la India antigua se basaba en los gurukulas, donde los estudiantes vivían con su maestro, el gurú, para recibir una formación integral que se basaba en los textos sagrados que eran los Vedas, que son los Vedas, en la filosofía, en la matemática y los valores espirituales. Se enfatizaba la disciplina, la meditación y la transmisión oral del conocimiento. El periodo conocido como Edad Media inicia luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, en manos de los invasores, de tribus invasoras bárbaras. Este inicia en el siglo V, en el año 476, y va hasta el siglo XV, cuando coincide con el descubrimiento de América. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa experimentó un cambio radical en su estructura social y educativa. Vemos que la Iglesia se hace cargo de la educación. Ocurren cambios sociales y bueno, la Iglesia asume el control de la educación, preservando el conocimiento clásico en los monasterios y catedrales. Sin embargo, nuestras ideas sobre la enseñanza surgieron con el tiempo, dando lugar a las primeras universidades. Bueno, ahora vamos a ver en qué consiste la educación monástica.
Los monjes copiaban y preservaban los textos antiguos, manteniendo el conocimiento vivo de los clásicos. Un precursor de esta educación monástica fue Antonio el Ermitaño. Ellos se basaban sobre un sistema educativo que era el trivium y el quadrivium. El trivium comprendía la gramática, la retórica y la lógica, mientras que el quadrivium tenía que ver con las matemáticas, la geometría, la música y la aritmética. Algunos educadores medievales que encontré aquí en este periodo son Alcuino de York, San Isidro. Alcuino educaba a las élites del imperio carolingio, y Hildegarda de Bingen, que educaba a mujeres religiosas en los conventos. Bueno, ahora vienen las universidades medievales. Las universidades medievales se dan por allá en el siglo XII. Encontramos que las más populares, pues, se basaban en la formación religiosa. Era la Universidad de Bolonia y la Universidad de París. Esas fueron las dos más importantes. Las universidades medievales no solo formaban parte de la vida religiosa, sino también que se convirtieron en espacios de debate intelectual. Se estudiaban estudios superiores en artes liberales, en derecho, en medicina, en teología. Ha sido un gusto esta exposición. Después de todo, muchas gracias.